Niveles de lectura explicados con el cuento de Caperucita Roja. Muy buenas tardes, mi nombre es Jairo Andrés Ceballos. ¿Qué son los niveles de lectura? Podemos preguntarnos en este momento. De acuerdo con Vargas, considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de significado personal, es decir, todos construimos el significado desde nuestra propia experiencia, y al leer el texto, mediante la interacción activa con este, como lectores, se debe tomar en cuenta los tres niveles de comprensión lectora, que son el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Ahora bien, ¿en qué consiste cada uno de estos? Podríamos preguntar. Cuando hablamos del nivel de lectura literal, hablamos de esa lectura que reproduce exactamente lo que está en el texto. Podríamos pensar en este tipo de cuestionarios que trabajábamos de pronto cuando estudiábamos en la primaria, en la que se nos daba un pequeño fragmento y a partir de ese fragmento se hacían preguntas cuyas respuestas debían ser encontradas dentro del texto. Bien, la lectura literal tiene esa misma dinámica. Es un nivel de lectura que hace decodificación, lo más básico de la información, y además de eso identifica el tema general del texto, con el propósito de que el autor identifique pues, los hechos o los momentos donde se desarrolla la contextualización. En el caso de la lectura de un cuento, una lectura literal nos permitirá identificar los personajes, nos permitirá identificar cuál es la acción principal, nos permitirá también identificar el tiempo y el lugar donde se desarrollan las acciones. Pasando al siguiente nivel, hay que entender que a medida que avanzamos en estos niveles se va complicando un poco más el grado de comprensión. Cuando hablamos de la lectura inferencial, podemos recordar a Casani, quien nos menciona que la lectura inferencial es leer entre líneas, es decir, es ver más allá del texto, ¿sí? En este fragmento, por ejemplo, podemos ver que es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis, es decir, yo voy a leer, voy a hacerme preguntas y voy a plantear una probable respuesta a esas preguntas. Bien, hay que hacer deducciones, hay que interpretar lo que dice el texto y para interpretar, pues es necesario tomar en cuenta elementos que hay en nuestro propio contexto. Yo voy a interpretar a partir de mi propia realidad. Además, se establecen relaciones entre un texto y otro texto existente, además entre ese texto y los demás elementos que están implícitos en él. Por ejemplo, una lectura inferencial me permitirá comparar alguna teoría que yo haya leído anteriormente con lo que hay en el texto para poderlo entender. Por último, hablando de la lectura crítica, ya es un nivel un poco más profundo, exige que el lector opine y critique el texto. Debe hacer una valoración y obviamente esa valoración debe estar argumentada. Poner el texto en relación con otros, con otras situaciones y con otros contextos. Bien, esto dicho de esta manera puede sonar como que, bueno, no entendí nada. Por ello, me gustaría emplear esta estrategia de explicación de los niveles de lectura con el cuento de Caperucita Roja. En específico, trabajaremos la versión de Charles Perrault, la original. Bueno, para hacer un poquito de contexto, con este texto de Charles Perrault, diremos que fue un texto no dirigido a niños en un primer momento. En este cuento muere la heroína, no está la intervención del cazador que rescata a la heroína del cuento cuando interviene y abre la barriga del lobo y saca al lobo y a la abuela, sino que este elemento va a ser incluido mucho tiempo después por Jacob y Wilhelm Grimm. En el texto de Charles Perrault, específicamente la niña, bueno, en este caso el personaje principal, muere devorado por el lobo. Sin embargo, es necesario entender por qué Charles Perrault emplea este cuento. ¿Qué quiso hacer con este cuento? Bien,
Ya haciendo este abrebocas a lo que vamos a hacer, pues me gustaría empezar a trabajar un poquito el nivel literal con el cuento de Caperucita Roja. Si hablamos de un nivel literal de Caperucita Roja, podemos reconocer, por ejemplo, que hay una abuela, ¿verdad? Una abuela que regala una capa roja a la niña y que esa capa, dice el cuento literalmente, está expreso en el cuento, ella nunca más se quita. Además de esto, esta abuela que en un primer momento hace un regalo a la niña, luego está enferma, vive al otro lado del bosque y es la niña quien debe llevarle algo de alimento. También podemos ver que está la madre, que es la que envía a la niña al bosque a llevarle alimento a la abuela. Por otro lado, hay un lobo que ya se le ha advertido a la niña que es peligroso, sin embargo, vemos en el cuento como ella más bien hace tiempo para esperar. Por otra parte, este, si bien la figura del cazador es una figura completamente incluida por los hermanos Grimm, sí nos gustaría explicar por qué esta figura del hombre héroe, por qué se incluye en este cuento después, ¿no? Entonces, estamos trabajando la versión de Charterroll, sin embargo, o sea, entendiendo pues que en esta versión no hay un cazador, no hay un héroe, lo vamos a dejar acá presente porque tenemos que hablar de él más adelante, porque su significación luego nos va a permitir entender el contexto de este cuento. Luego hablaremos del bosque. La niña debe atravesar el bosque vestida con una capa roja. No sé si en algún momento pues hemos ido de pronto de paseo al campo y nos han dicho, bueno, deben llevar colores que no causen, no irrumpan pues en el momento, en el contexto, que los animales no se sientan atraídos a ese color o que no se sientan este, amenazados por ese color. Entonces, fíjense ustedes, mandar a una niña vestida de rojo al bosque, la irrupción tan terrible que hay. Luego hablaremos de la casita, la casa de la abuela. Y para hablar de la casa, pues hablemos también de los juegos de mesa. Llegar a la casa de el otro contrincante es algo así como llegar a una meta. Eso lo explicaremos más adelante. Por lo pronto, en la lectura literal, rescataríamos qué cosa. Que este cuento está ambientado en un lugar rural, que hay un bosque, que hay varios personajes que intervienen, la mayoría femeninos, hay una madre, hay una abuela, está la niña, hay un lobo que está causando peligro, está en el bosque. Vemos que a la niña se le manda, pese al peligro, se le manda solita al bosque. Y además de eso, podemos ver, bueno, en la otra versión, que hay un cazador que la rescata. Sin embargo, en la versión de Ferrol, la niña va a morir. ¿Por qué se introduce la figura del cazador? Porque con el tiempo, pues los hermanos Grimm quieren llevar este cuento a los niños y obviamente es traumático para los niños ver que la heroína muere. Por tanto, empiezan a usar este elemento. Bien, continuemos. Entendido entonces, la lectura literal nos va a permitir rescatar información que está en el texto. Es información de acuerdo con el texto. No podemos añadir nada más. ¿Listo? Ahora pasemos a la lectura inferencial. Esta ya es mucho más profunda. Tenemos a Caperucita Roja. Y bueno, para hablar de Caperucita Roja y poder inferir algo de este cuento, primero deberíamos conocer algo sobre el contexto en el cual se escribió, algo también sobre su autor. Empezaríamos hablando un poco de Charles Perrault. Charles Perrault es un filólogo, es una figura muy importante en su tiempo, estamos hablando del Renacimiento, y este caballero es tan importante que es empleado de la corte de Versalles, pues cuando en Francia todavía había monarquía. Es un maestro, es un guía, es un mentor y tiene a su vez a cargo el trabajo de instruir a todas las jóvenes y a todos los jóvenes que forman parte de la corte. Recordemos que para que un palacio funcione, pues debe haber mucha gente joven para que trabajen. Y obviamente se seleccionaba a esta gente. Este señor pues tenía la obligación de velar por la enseñanza de todas las normas de palacio a estas personas.
Estamos hablando de Luis XVI, este emperador francés, pues tiene en su corte a Charles de Gaulle trabajando. Y bueno, hablaremos del Palacio de Versalles, que al igual que un enorme bosque, debió haber sido también sumamente tenebroso, oscuro, con esos escondrijos y pasillos enormes por todo lado. Bien, hablando de la intencionalidad, todavía la conserva, tiene una enseñanza moral, ¿verdad? Obedecer las normas. En este caso, Caperucita no obedece a la mamá y debe sufrir la pena. Ahora, ¿qué buscaba enseñar Charles Perrault si decimos que este cuento no estaba dirigido a adultos? Y ya creo que con esto ya hemos hecho nuestra primera inferencia. Hey, si a él le tocaba instruir a los jóvenes, era a ellos a quien estaba dirigido este texto, ¿verdad? ¿Qué buscaba enseñar? Es la primera pregunta, la primera cuestión que podríamos hacernos para poder empezar a analizar nuestro texto de manera inferencial, hacer hipótesis, ¿verdad? ¿Qué probablemente quería hacer con este texto? Por otra parte, hablando de simbología, hay algo que los expertos en literatura siempre mencionan, que cuando en un texto hay una contradicción, probablemente, o una contradicción, algo que no suene muy lógico, probablemente está exigiendo ese texto que lo leamos de una manera simbólica. Por ejemplo, la abuela regala una capa roja y la niña nunca más se la quita. Y uno diría, bueno, ¿cómo fue que nunca más se la quitó? No tenía más ropa, ¿sí? Para bañarse, para dormir, esa capa olería horrible, ¿verdad? Por otro lado, vemos que hay un peligro. La mamá sabe que hay un peligro en el bosque y en vez de ir ella a llevarle la comida a la abuela, o en vez de llevarse a la abuela a su casa, manda supuestamente pues a una niña con un canasto lleno de comida a atravesar el bosque vestida de rojo. Entonces uno diría, bueno, ¿será que esta mujer quería que se la comiera el lobo? No sabemos. Entonces, hay muchos símbolos en este texto. Por ejemplo, la abuela. ¿Qué representa una abuela? ¿Qué puede representar? ¿Qué puede representar una persona adulta que regala una capa roja a la niña y luego esa misma persona adulta está enferma y requiere la ayuda de la niña para recuperarla? ¿Qué puede representar la madre, que es la que dice, hey, no tienes que hacer esto y tienes que ir por acá? ¿Qué puede representar el cazador que luego se incluye? ¿Qué representa el lobo? Porque es un peligro latente. La niña sabe que la puede devorar, que la puede matar y sin embargo hace tiempo para esperarla. Cuando llega no se asusta, ¿verdad? Empieza a conversar con él, le empieza a decir qué es lo que va a hacer y a dónde va y cae en su trampa. La casa de la abuela, bueno, ya habíamos mencionado, ¿qué representa el llegar hasta esta casa? El bosque. ¿Por qué generalmente en la literatura, sobre todo en cuentos infantiles, hay tanto este elemento? ¿O qué representa este viaje, este trasladarse de un lugar a otro a través de un bosque? Por otra parte, podemos ver que Caperucita se detiene a recoger flores y avellanas, o sea, hay frutas y flores. ¿Qué representa esto en el contexto del cuento? Por último, algo importante, lo más importante de todos, ¿qué significa el color rojo de la capa? Y ella nunca más se quite que la abuela le regaló. Bien, hablando del lobo, pues podría decirse que estoy de acuerdo con Bruno Bettelheim en algunas cosas. Dice que el lobo representa al seductor masculino que intenta arrebatarle la virginidad a una niña y encarna además todas las tendencias asociales y primitivas que hay dentro de cada ser humano. Si yo no estoy de acuerdo en alguna de las cosas que representa el lobo, y sabiendo que la niña estaba esperando al lobo, me pongo a pensar, ¿quién era el lobo? No podía haber sido un adulto, porque habría tenido miedo. ¿Quién era el lobo allí? Vean el lobo. Animal hermoso, llamativo, la mirada, no. ¿Y qué representa el perro? Por ejemplo, aún en nuestros tiempos, que a un muchacho le digan perro es un halago, porque usted tiene muchas muchachas y que es un perro, ¿sí? Ahora que es un lobo, y además es un lobo feroz, o sea, es mucho mejor que un perro, ¿sí? Probablemente este lobo represente a uno de los muchachos de los que una muchacha en el Palacio de Versalles se ha enamorado, ¿verdad?
Ahora, ¿qué podemos ver? Este lobo no está enamorado, tiene labia, la está convenciendo. Cuando aparece el lobo, ella no se asusta y él empieza a conversar con ella, ¿a dónde vas? Y ella responde, ¿qué llevas allí? ¿Sí? Propio de esas conversaciones que se emplean cuando se está conociendo, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Verdad? Algo notorio es que la niña se queda recogiendo flores y avellanas esperando al lobo. ¿Qué puede simbolizar eso? Ya lo veremos. Aquí también yo estoy en desacuerdo en algunas cosas con Pérez 2021 cuando habla de la capa roja. Dice que el color rojo es el color de las emociones, de la pasión, de la violencia, de los apetitos sexuales. Pero es que este color rojo se lo están colocando a una joven y fue una persona mayor la que se la dio. Entonces, ¿qué puede ser? Yo tengo también otra red semántica que darle al rojo. El rojo puede significar vida. Obviamente representa sangre, ¿verdad? Sangre, vida. Esta mezcla, ¿qué puede significar? Una joven que recibe un distintivo rojo que nunca más se puede quitar. Y se le ha regalado a la abuela, que puede significar una etapa de madurez, ¿sí? Probablemente este símbolo represente que Caperucita no es la niña que nosotros creemos, es una joven adolescente, es una joven que ha comenzado a menstruar. La capa roja, al final de cuentas, representa ese símbolo y ella nunca más se lo va a quitar. Ya forma parte de su ser. Fíjense que en el cuento no se nos da el nombre de la niña, se dice que es Caperucita Roja, se la llama desde ese distintivo. Es decir, ha dejado de ser una niña, se le conoce, no tiene nombre. A esta joven, pues, se le conoce a partir de ese momento por este distintivo. Fíjense una cosa importante, el bosque verde y el color rojo de la capa. El rojo en el círculo cromático es diametralmente opuesto al verde, es decir, resaltan el verde. Podemos pensar, por ejemplo, en el árbol de Navidad y las bambalinas rojas, como resaltan. Entonces, el hecho de que también sea rojo es que esta jovencita llama poderosamente la atención, ¿verdad? Los cachetes rojos que pueden representar en una muchacha, ¿verdad? También es llamativo. La belleza es atractiva a esta muchacha, resalta. Eso es lo que puede significar el color rojo plasmado sobre el verde. Y obviamente el lobo es otro muchacho que también tiene su encanto. Sin embargo, esta jovencita se queda recogiendo flores y avellanas. Y de acuerdo con Pérez, las flores y los frutos silvestres se dan en la época de la primavera para poderlos encontrar en el bosque, ¿sí? Porque tiene que estar en esta época. Es necesario reconocer que durante esa estación que muchos animales también se reproducen y es por eso que la primavera es conocida como la estación del amor. Es decir, Caperucita Roja ha ido al bosque, le han mandado a hacer algo, pero ella ha hecho lo que alguna jovencita aún en la actualidad hacen escondidas de la mamá. Van a conocerse o van a saludarse con algún muchacho con el que han quedado. Por eso, cuando llega el lobo, no se asusta y empiezan a conversar. Ahí ya había un plan. Por eso la conversación de ellos no fue nada violenta. Ella no estaba asustada. Le dice a dónde va, qué va a hacer, qué le gusta. Y el lobo interesado, pues, le finge interés. Ahora, el lobo no quiere mostrarse en público. Él no dice, bueno, ¿por qué no se comió la niña allí? Está jugando también con ella, ¿verdad? Hace que se vaya por otro camino. Es decir, que desvíe su rumbo. ¿Cuál era su meta? Ir donde la abuela. Y aquí vamos a entender un poquito más este cuento. Cuando hablamos del bosque, de acuerdo con Pérez, pues a mí me parece una explicación un poquito más superficial esta. Yo tengo otra teoría, ¿no? Dice que el bosque tiene que ver con el mundo que está más allá del hogar materno, el lugar desconocido. Me parece perfecto. Sin embargo, cuando vamos al psicoanálisis, los bosques, y generalmente en la literatura los bosques, representan el inconsciente, el subconsciente, como decíamos anteriormente. Esa parte donde residen todas nuestras emociones. Es decir, podemos justificar el viaje de esta niña que va solita, que la mamá la deja sola yendo a este viaje, porque no es un viaje físico, es un viaje psicológico. Este viaje lo tiene que hacer solita para crecer. Vemos cómo la madurez física
La abuelita le ha regalado un distintivo rojo. La madurez física llegó sola, pero la madurez psicológica no llega sola. A la madurez psicológica hay que construirla, cumpliendo las normas, siendo responsables, siendo capaces de tener ley interna. Al ser Caperucita la responsable de crear esto, obviamente está en la adolescencia, está adoleciendo, esa madurez psicológica está sufriendo. Es la abuelita que está enferma al otro lado del bosque. Ella tiene que hacer su viaje, tiene que demostrar que es obediente a las leyes, aunque nadie la esté observando. Sin embargo, ella ha desviado el camino. Me recuerda mucho también este bosque, como lo dije al principio, a los recovecos, a los pasillos, a todo eso que tuvo que ver en el Palacio de Versalles, y donde de pronto estos jovencitos en algún momento se chocaron, se conocieron, se vieron, ¿verdad? Y por ahí tuvieron que haber hecho de pronto su encuentro, conocerse. Por eso la abuela, importante símbolo en este cuento, representa la madurez física en un momento y representa la madurez psicológica en otro momento. Además de eso, esa madurez se obtiene al cumplir las normas y ser capaz de obedecerse a sí mismo. En eso estaríamos de acuerdo entonces con Pedro. Ser capaces de tomar decisiones empleando nuestro cerebro y no siguiendo nuestro corazón. Eso es lo que debió haber hecho Caperucita para demostrar que ya estaba preparada para ser verdaderamente una adulta. Sin embargo, desobedeció. Y no hay símbolo más gráfico que el lugar a donde llega. Pero primero hablemos de esto del lobo vestido de abuela. Muchos dirían, bueno, ahora el lobo ahora también es travesti, ¿no? El lobo, al colocarse la prenda de la abuela, primero recuerden que la abuela era la meta a cumplir, ahora él es la meta, ¿sí? Él ha acabado los valores, los principios de esta chica, ha socavado todo eso y se ha puesto él como seductor en primer lugar en su vida. Caperucita llega a la casa, toca la puerta, escucha aquella voz y sabe que no es su abuela. Ella conoce la voz de su abuela. Entra, se aproxima y ve aquel bulto, ve a que esa persona peluda que está allí sabe que no es su abuela. Y ahora la conversación nos suena distinta. Ya no es una conversación ingenua, hay un juego erótico allí, ¿sí? ¿Qué ojos tan grandes tienes, abuelita? ¿Qué brazos tan grandes tienes, abuelita? ¿Qué dientes tan grandes tienes, abuelita? Y el lobo se la comió. Es de mención que ese y el lobo se la comió en francés del loup de manger tiene esa misma doble connotación que puede tener en español en algunas regiones. El verbo comer en el ámbito sexual es utilizado también, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, este cuento nos está diciendo el lobo se la comió, ¿sí? Charles Perrault ha creado, empleado, mejor dicho, porque este cuento pertenecía al pueblo. Era un cuento que se transmitía de boca a oído, solo que él lo ha mejorado y lo ha llevado para explicarle a las muchachitas de Versalles los peligros que corren. Ellas pueden estar enamoradas, ellas ya son fértiles, llaman la atención, pero los muchachos no están interesados en el amor, están interesados en comerse. Era una forma muy metafórica de advertirles los peligros que corrían si se dejaban seducir por ese muchacho, ese perro, ese lobo feroz que buscaba devorar. Bien, hasta el momento hemos hecho dos análisis. Como vimos, para poder analizar literalmente, solamente tomamos los elementos presentes en el texto, pero para leer inferencialmente hemos tenido que utilizar otras teorías. Hemos tenido que analizar quién es el autor, hemos tenido que hablar del contexto en el que se creó el cuento, ¿verdad? Hemos tenido que hablar de la simbología presente en el texto. Entonces, como pudimos notar, esta lectura que acabamos de hacer de Caperucita es muy distinta. Nos ha permitido hacer algo mucho más profundo. Bien, yendo al otro nivel, hablaremos de la lectura crítica. Y en esta lectura tenemos que asumir posiciones, ¿verdad?
Tenemos que ser muy críticos, sin embargo, también tenemos que usar teorías, también tenemos que saber explicar nuestro punto de vista a través de lo que han dicho los autores. Entonces cualquiera diría, bueno, se trata de una pareja que se enamoró y ella pues se dejó llevar y él se dejó llevar o ella estaba enamorada y él no estaba enamorado de ella, podríamos decir. Pero al final de cuentas, una persona que es crítica ve que hay mucho más allá en este cuento y dice, este es un mecanismo de reproducción del sistema patriarcal. Es un cuento machista. ¿Por qué? Porque se ve que el varón puede hacer lo que le da la gana, no hay ley, es feroz, es un lobo, es lo que hace por naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, la muchacha tiene que ser recatada. Es a ella a la que culpan, porque le dicen, hey, tú eres la que tienes que cuidar. Cualquiera persona crítica diría, bueno, ¿y por qué no le dicen, epa, también al tener relaciones sexuales ella puede quedar embarazada? O epa, no puedes burlarte de la gente, o no puedes creer que puede hacer lo que te dé la gana con la gente, ¿sí? Entonces, este cuento, al final de cuentas, pertenece a todos esos mecanismos de reproducción del sistema machista que impera hasta el día de hoy. Porque hoy es común ver que cuando en una pareja de jóvenes de pronto la chica queda embarazada, los dedos la señalan a ella, la culpan a ella. Pobrecito el muchacho, a veces dicen, esta se dejó barrigonear para fregarlo, ¿verdad? Sin embargo, no piensan que tanto ella como él son responsables de las acciones. Bien, antes de terminar, entonces, pudimos analizar lo que es la arquitectura literal, rescatar los elementos presentes en el texto, la lectura inferencial, que tenemos que usar teoría para poder comprender qué puede ser la intención del autor al crear el texto, y en la lectura crítica, que también tenemos que usar teoría para poder exponer nuestro punto de vista y defender. Entonces, como termina todo texto, colorín colorado, este cuento ha terminado y espero que haya sido de su gusto y de su agrado. Muchísimas gracias. Referencias bibliográficas.